Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a todos, a todas, en esta tercera fecha y bueno, la última de estos ejercicios espirituales de la Asociación Mornese, de exalumnos y exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora México Norte. Como les he mencionado, mi nombre es Laura Ávila, colaboro con las Hijas de María Auxiliadora en la inspectoría como referente laica para la asociación y también para la familia salesiana. Como hoy es nuestro último día, quiero hacer un par de avisos. El día de hoy o mañana en la mañana estaré enviando un correo electrónico con los documentos que nos ayuden a reflexionar y a dar continuidad en momentos ya personales de los tres temas que hemos visto y que veremos el día de hoy. El Padre Plasencia, lo que les compartí en pantalla, también algunas preguntas de reflexión que fueron las que hice de hacia Lorena, pero ahora aplicadas a cada una de nosotras. Y el tema del día de hoy de Sor María Luisa, también se los voy a mandar con dos documentos adicionales, uno para reflexionar del tema del día de hoy y también una serie de, unas preguntas ahí conclusivas. En este correo les voy a enviar también un link para hacer una evaluación de estos ejercicios espirituales. ¿Qué queremos? Bueno, pues el día de ayer, Sor Leonor le decía a Sor María Luisa que explicara por qué cambió de nombre la Asociación de Exalumnas y se puso Confederación Mornese a nivel internacional. A nivel inspectorial, queremos también reconfigurar la asociación y voy a aplicarles una encuestita de 4 o 5 preguntas porque queremos reunir sus expectativas. Y bueno, pues aprovechando que está con nosotros Sor Leonor Salazar como madre provincial, le pido por favor, sin más, que nos presente a nuestra expositora del día de hoy, a Sor María Luisa. Gracias, Laura. Y de nuevo, mucho gusto encontrarnos de nuevo en este espacio que nos permite no solo encontrarnos entre nosotras, sino entre nosotras y con Dios. Y Dios en cada una de nosotras. Y eso hace toda una sinergia espectacular. Bien, Sor María Luisa Miranda López es hija de María Auxiliadora desde el 5 de agosto de 1973. Es exalumna nuestra de las FMA en el Colegio Excelsior y en Puebla. Desde el inicio de su vida consagrada, trabaja con preadolescentes, adolescentes, como maestra de lengua y literatura española. Fue directora de secundaria en 3 de nuestras comunidades y también fue directora de comunidad, directora general de comunidad, también en otras 2 comunidades. Fue también colaboradora en el equipo inspectorial. Como un año estuvo también como responsable de familia salesiana, pero en el equipo inspectorial hacíamos en el área educativo-cultural y a lo largo de la vida ha tenido una proyección muy particular en la formación de docentes, de padres de familia, de los alumnos, de los laicos, sobre siempre temas de espiritualidad salesiana y de sistema preventivo. También se preparó para dar ejercicios espirituales y ha dirigido algunos grupos de ejercicios, sea en nuestro México que en otras partes. En el 2008 participa del capítulo general y ahí es elegida como consejera para la familia salesiana. Y estuvo en el Consejo General por 12 años, más 1 por el año de la pandemia.
Entonces, ahora en octubre del 2021 cesa su servicio en el Consejo General y ya en diciembre del 21 está con nosotros aquí en nuestra provincia mexicana. Y Sor María Luisa, además de todo, sabemos no solo su currículum en cuanto a formación, sino en cuanto a experiencia de vida, que es lo importante a comunicar y compartir. Su experiencia de vida, su experiencia de Dios. Gracias, Sor María Luisa, por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Esta noche cerramos y cerramos con la presencia del Espíritu que de modo particular nos ha acompañado en estos días. Yo he tenido y sentido esa experiencia, espero que ustedes también la hayan sentido y experimentado. Entonces empezamos con un momento de oración muy sencillo, invocando el nombre de Dios sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reconocer esta presencia de Dios dentro de cada una de nosotras. Y le pedimos que su Espíritu renueve en nosotros el don de inteligencia, de entendimiento, de sabiduría, para que nos haga comprender, gustar y actuar lo que Él tiene pensado para nosotros esta noche. Se lo pedimos por intercesión de María y de nuestros santos. San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, rogad por nosotras. María, auxilio de la humanidad, ruega por nosotros. Bueno, pues miren, yo también he preparado un PowerPoint que nos va a ayudar un poquito a saber ubicarnos dónde estamos. Si hemos venido reflexionando sobre las bodas de Caná, si ayer tuvimos la experiencia compartida de lo que esas bodas de Caná, ese espíritu, esos 7 puntitos, cómo los vive una persona en concreto, hoy queremos dar un paso más y decir, ahora, ¿qué me toca a mí en este momento de la historia? En este momento que para nosotros es también 150 años de fundación del instituto, en el que ustedes son parte viva y vital. Entonces, el título que le he querido poner a este encuentro se llama Preparando odres nuevos para un vino nuevo. Y algunos elementos para generar vida y esperanza hoy. Ayer, ¿se acuerdan lo que del primer día el Padre nos habló de los odres viejos, aquellas tinajas de piedra que representaban el Antiguo Testamento? Pues ahora, ¿cuál es este vino nuevo? Tiene que verterse en unos odres nuevos. Y quisiera compartir con ustedes una frase de una filósofa y un sociólogo italianos que dice así: en este momento histórico, Laura, ¿quieres darle, por favor? Dice, no se trata de cambiar piezas ni reencender motores después de la pandemia, porque el cuerpo social no es una máquina que vamos a componer, o sea que ya le cambiamos una piececita y jala, sino es un organismo que tiene necesidad de regenerarse. O sea, que la pandemia lo que hizo es eclosionar un proceso que ya venía dándose. Entonces, no se trata nada más de ver cómo le componemos y qué le quitamos, no, se trata de hacer algo nuevo. Pero nos podemos hacer una pregunta. ¿Este es un tiempo de muerte o de generatividad? Miren, estamos viviendo, y todas lo sabemos,
un cambio de época profundo, radical, y aquí no sobra ningún adjetivo, profundo, radical, sistemático y veloz, como no lo había experimentado la humanidad. ¿Qué ha surgido? Una grande incertidumbre, una gran volatilidad, una cascada de cambios y un aumento de complejidad y ambigüedad en lo que vivimos. Zygmunt Bauman lo nombra como la modernidad líquida, que consiste en el individualismo exacerbado y el debilitamiento de los valores y principios que rigieron durante siglos y que nos hacían sentir seguros. Pero en esta aceleración o al aceleramiento que vivimos, estamos empezando apenas el tercer decenio de este siglo, de este nuevo milenio, y ya llevamos 4 crisis fuertes, que las nombro rápidamente y cada una de nosotras podemos recordar los cambios que trajo. Primero, la caída de las Torres Gemelas. Segundo, la crisis financiera de octubre del 2008. Y 2 crisis que se han vivido de modo simultáneo, relacionadas unas con otras, que es la crisis del cambio climático y la del COVID-19. Y estamos ya en la 4ª y profunda crisis, que es la guerra de Rusia y Ucrania, con consecuencias aún no predecibles. Hace unos pocos días, Laurita, si me haces favor, recordamos un acontecimiento, el 27 de marzo del año 2020, el Papa solo en la Plaza de San Pedro hizo una oración que yo creo que a todas la recordamos con la piel chinita. Y aquel día nos dijo, nos sentíamos fuertes y capaces de todo, codiciosos, no nos despertamos ante las guerras y las injusticias del mundo y no escuchamos el grito de los pobres. Y continuamos, dice aquí, imperturbables, pensando de mantenernos siempre sanos en un mundo ya enfermo. Y cosa que no es así. De hecho, la pandemia no ha terminado y lo sabemos. Un mundo enfermo, una sociedad enferma que genera situaciones de enfermedad de todo tipo. Parece ser que de la pandemia realmente no hayamos aprendido mucho. ¿Por qué? Porque la guerra que se desató hace un mes seguramente ha cambiado y cambiará la geografía sociopolítica y social de nuestro mundo. Y nos apareció como un cuarto caballo apocalíptico en el momento que menos lo pensaba. Ahora nos podemos preguntar, ¿y quién nos da la llave de lectura de todo esto? Nadie tiene la llave de interpretación. Y aquí está donde entra nuestra responsabilidad. Es un momento de orar, pensar, discernir, reflexionar y mucho silencio para entender que Dios está diciendo en este. Acabó el vino de la alegría. Nuestra fiesta de la vida está comprometida y, atención, está especialmente comprometida para las nuevas generaciones, lo que son, y digo nuestros hijos y nuestros nietos. Y precisamente no pensando ya en nuestra generación, porque muchas de las que estamos aquí estamos saliendo, tenemos que recobrar una fuerza generativa pensando en estas generaciones que vienen detrás de nosotros. No podemos dejarles este mundo como está. No lo merecen. Por eso vamos a hablar de generatividad. ¿Qué entendemos por generatividad? Porque es una palabra que nos puede traer muchas ideas. Recuerdo que, para quienes son psicólogas también, en pocas palabras, la generatividad es asegurar para las generaciones futuras algo mejor de este presente.
Erickson decía que el verdaderamente adulto llega a la etapa generativa, donde no está dispuesto solo a sobrevivir, sino a dejar un mundo mejor para los que vienen atrás. Entonces, digamos que ser generativo es la expresión de una madurez cuyo componente principal es dar sentido a la vida y satisfacción de la vida, cosa que en este momento no la tenemos. En pocas palabras, la generatividad mira al futuro y nos toca que sembrar el presente para que otros vivan un futuro mejor. Y esto no solo como individuos, sino como personas, como sociedad, como exalumnas. Y aquí está donde volvemos a Caná. A pesar de que todo el ambiente nos diga el contrario, como ese cambio de agua en vino, tenemos que intentarlo. Y este es precisamente nuestro reto. ¿Qué tenemos que romper? Miren, nos toca romper qué viejos odres de los que estamos viviendo en este momento, que son dos cosas: el narcisismo y la autorreferencialidad. ¿Y cómo nos damos cuenta que estos son los odres de este momento? Miren, el siglo XIX y XX, con todas las filosofías y pensamientos, llegó a decir que lo máximo era que las nuevas generaciones viviésemos en la autoridad de un padre. Eso fue Freud y todas sus corrientes, que se hicieron efectivas a partir del 68 en adelante. O sea, no queremos autoridad, no queremos padre, no queremos referencias. Sin embargo, la realidad nos dice que no es así. Simplemente nuestro cuerpo llevamos el signo de que fuimos generados. El ombligo es el signo de que no nacimos de la nada, que tenemos un referente, un padre, una madre que nos preceden. Y también sentimos dentro de nosotros la necesidad de prolongarnos en otros. Pero estas corrientes que han producido, miren, han producido, Laurita, un grande miedo a la generatividad. Y hoy nos encontramos con parejas que no quieren saber de tener hijos. Y tú les preguntas, oye, ¿pero por qué? Ah, porque quiero terminar mi carrera, quiero terminar el doctorado 1, 2 y 3, y también quiero ser libre, quiero viajar, quiero. Entonces, también hay que decirlo, hay algunos que no quieren ser padres porque no quieren repetir las historias de dolor y de sufrimiento que ellos padecían. Entonces, este es un tipo de no generatividad. Pero hay también otro tipo. Miren, hay padres de familia físicos y hay gente responsable de otra gente que vive con el síndrome del Peter Pan. ¿Y cuál es el síndrome del Peter Pan? El Peter Pan es el que no quiere ser adulto, quiere ser eternamente niño, no tomar ni asumir responsabilidades. Y lo sabemos que existen. Entonces, ¿qué significa educar? Educar significa privarse, luchar, sacrificios, esfuerzos. Quienes son papás, mamás lo saben. Eso supone educar. Quitar el yo del centro y poner al otro. Y entonces hay gente que aunque sea físicamente padre o madre, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente que no quiere la generatividad real o física o digamos psicológica, moral o espiritual, quiere vivir sin límites en una libertad que no puede ser. ¿Y qué consecuencias hemos tenido? Las consecuencias están evidentes y claras. Ya es la descomposición del tejido social. Miren, voy a poner otra vez el ejemplo de Rusia y Ucrania. Pero no es el único, ¿eh? Cada quien saque sus consecuencias.
la invasión, que no tiene adjetivo, bueno, el Papa le ha puesto adjetivos muy fuertes, es la muestra eclatante de un ego, de una soberbia llevada a su punto máximo. Y desgraciadamente no es la única personalidad egolátrica en este mundo, donde no le importa a nadie más que él. Si mata, tiene que matar, si invade, tiene que invadir, si miente, tiene que mentir, etc. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A cambiar esos odres de narcisismo y de autorreferencialidad por otros, los odres de la generatividad. Estos son los odres a los que tenemos que aspirar. Y para esto me quiero valer de un texto hermosísimo de la Sagrada Escritura. ¿Lo quieres leer, Laurita, por favor? Sí, Sor. Del texto de Jeremías. Levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó, como barro en manos del alfarero. Y este volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. ¿No puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Oráculo de Yahvé. Mirad que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces, fíjense, esta es una imagen preciosísima. El cacharro, el odre, ya no contiene estos odres. Hay que romperlos. Y hay que dejar que la mano del alfarero nos regenere y nos haga otra vez. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a generar nosotros? Y en eso tenemos que ser muy conscientes. Vamos a sembrar con una gratuidad enorme, con una esperanza enorme, con una fe enorme, árboles y frutos que no vamos a comer. Vamos a, con la mano y la ayuda del Espíritu y de Dios, vamos a modelar nuevas ánforas de las que seguramente, al menos nuestras generaciones, no vamos a beber. Pero entonces, ¿para qué empeñarnos si no nos va a tocar? Empeñarnos porque la fe y la esperanza, Laurita, si me haces favor, la fe y la esperanza nos dicen, Dios está a la obra. En esto que nos parece una confusión, Dios está a la obra, aunque no lo comprendamos todo. Ayer nos lo dijo Lorena, antier nos lo dijo el Padre, no somos nosotros los que vamos a comprender todo de un golpe. Y es interesante, si Laurita me pones la siguiente, yo les quiero hacer memoria aquí de un texto de los primeros renglones de la Escritura, donde dice que todo era caos, pero que el Espíritu de Dios caminaba en este caos e hizo la nueva creación, la creación del mundo. Y Jesús, mirando a Jerusalén y pensando en su destrucción, fíjense qué cosas, qué contradicciones, dice, pero cuando estas cosas sucedan, y sabemos que sucedieron en la invasión de Tito en el año 66, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Levanten la cabeza, o sea, algo nuevo están haciendo. Entonces, ese caos se convierte en kairos, es decir, momento de Dios. Y queridas amigas y exalumnas, hermanas, este es momento de Dios para nosotros. Frente a un mundo narcisista y autorreferencial, y por tanto de muerte, existe la alternativa si dejamos que el Espíritu de Dios nos modele, y es la generatividad. Estamos dispuestas. Hay que pagar algunos precios.
Vamos a seguir a hablar de los 4 verbos de la generatividad. ¿De dónde saco yo estos 4 verbos? Pues estos 4 verbos yo no me los invento, ni tampoco se los inventó Papa Francisco, sino los tomó también de estos 2 personas que cité al inicio, este socióloga y este filósofo que cité al principio. ¿Y cuáles son estos 4 verbos de la generatividad? Porque vamos a ir checando si en nosotros existen esos verbos y si no hay que pedirle al Espíritu que los genere en nosotros, no como verbos, sino como realmente actitudes de vida. La primera. El primero es aspirar o anhelar. Fíjense, el ser humano, cuando anhela, me encanta esta foto de este niño. Fíjense la cara de satisfacción. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Anhelar, aspirar, desear algo diferente a lo que estamos viviendo. No nos podemos conformar con lo que estamos viviendo, ni cómo está el mundo, ni cómo está nuestra patria. Ni nos podemos sentar a llorar en una piedra picuda a nuestra desgracia. Algo tenemos que hacer. Entonces, aquí, ¿qué se nos requiere? Esa fe y esa esperanza que vimos ayer en Caná y esa lógica del grano de mostaza. Es pequeño lo que podemos sembrar, pero a su momento Dios le dará el crecimiento. ¿Y por qué es importante el anhelo, el sueño, la pasión? Porque eso es lo que realmente nos mueve y nos levanta cada día. A ustedes, cada una piensa en lo que hace y en lo que vive. Cuando se pierde la pasión, cuando se pierde el anhelo y el sueño, empieza el momento de que no queremos ya movernos. Y entramos en un presente que nos aplasta o en un futuro que no lo vemos claro y nos dejamos aplastar. En vez, decimos, la persona que no anhela y no sueña no puede tener esperanza. Pero fíjense qué maravilloso para nosotros, salesianos y salesianas, tenemos 2 ejemplos. Don Bosco y Madre Mazzarello, que fueron gentes de sueños y de esperanzas de lo imposible. No me entretengo en esto, pero Juan Bosco, niño de 9 años, soñó en lo imposible. María Mazzarello, pobre campesina, jamás se hubiera pensado que de ella naciera un instituto educativo regado por 97 países. Y aquella voz de a ti las confío, y aquel sueño de Don Bosco, este es tu campo, fueron el motor de su vida. Por eso es importante soñar y anhelar. Y recuerdo a un personaje increíble de la historia, casi contemporáneo a muchos de nosotros, a Martin Luther King, que decía, I have a dream, tengo un sueño. Y ese sueño movió personas, conciencias, gente, movió hasta las leyes de Norteamérica. Entonces podemos decir que nosotros somos lo que soñamos. Por eso el primer verbo nos cuestiona. ¿Realmente tenemos sueños sobre un futuro mejor? ¿Aspiramos a un mundo mejor? ¿Creemos en él? Ese es el primer verbo de la generatividad. Vamos al segundo, que es el verbo dar a luz. Dar a luz es un verbo ya en sí mismo contradictorio. Fíjense, dice Jesús en la Escritura que cuando una mujer va a dar a luz está triste. Muchas de ustedes son mamás y yo pienso en el momento que sabían que iban a dar a luz, dentro de ustedes se mezclaba la alegría y el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque dar a luz supone un rompimiento, una separación. Para que irrumpa la vida, algo se tiene que quedar atrás. Y es este proceso de dar a luz, de generar vida, el que supone justo este rompimiento. Y ustedes que son mamás me lo entenderán mejor que yo.
Hay un momento que el feto ya no puede estar en el cuerpo de la madre porque tiene que salir y vivir por sí mismo. Tiene que abandonar su zona de calidez y de confort, de seguridad, y salir a un mundo que no conoce. Y lo curioso es que el tiempo del parto es preciso. O se nace o se muere. No puede haber ni muchos antes ni muchos después. Ni dar a luz prematuramente, pero tampoco después. Entonces, cada una, este momento histórico, es de dar a luz algo nuevo, que nos va a pedir rompimientos. Hay que inventar algo distinto porque como vivíamos antes de la pandemia, no regresará. Tercer verbo. Entonces, primero, aspirar, anhelar, soñar. Segundo, dar a luz. Tercero, cuidar. Cuidar es el verbo más generativo que existe. Cuidar supone defender la vida, dejar a un lado la autosatisfacción y complicarse la vida con otros. ¿Qué nos sucede a nuestras generaciones? No nos queremos complicar la vida y entonces los niños no deseados fuera, los viejos fuera, los enfermos fuera, todo lo que estorbe fuera, eutanasia porque yo ya no quiero complicarme la vida con el enfermo, etcétera, etcétera. Y no obstante, las duras pruebas de estos años, y diría yo de estas últimas semanas, parece que no hemos aprendido suficientemente a cuidar. ¿Qué distinta sería, cada una piense en su vida, en nuestra vida, si aprendiéramos a cuidar ciertas cosas? Voy a nombrar algunas, no todas, son nada más ejemplos. Si cuidar fuera el estilo de vida de entre nosotros, desde las cosas hasta las personas, otro gallo nos cantaría. Pero primero, ¿qué cosa tenemos que cuidar? Para poder generar vida necesitamos cuidar la contemplación, tipo de contemplación que nos hablaba ayer Lorena. Dice Metz, mística de los ojos abiertos. No quiere decir que quién sabe qué cosas etéreas vamos a hacer, no. La contemplación supone la paradoja de lo desconocido. Digo Caná, digo Anunciación de María, digo la cruz, digo tantas otras cosas. Nosotros no tenemos la visión de la historia de un solo golpe, pero el espíritu sí. Entonces necesitamos momentos de contemplar para ponernos en sintonía con el espíritu. Dice un autor que somos peregrinos del futuro, pero de un camino que viene del pasado. ¿Y esto qué supone? Supone que nosotros creemos que Dios teje con nosotros la historia, por horrible que nos parezca. Les pongo en el texto que ustedes van a leer después a una persona, Dietrich Bonhoeffer, un pastor protestante que murió en los campos de concentración y ante el dolor y toda aquella cosa bestial que sucedía dentro, por supuesto que se cuestionó la existencia de Dios. Y al final, ¿qué cosa dice? Como tú y yo no las cuestionamos cuando vemos el hambre, la guerra, la injusticia, decimos, ¿por qué Dios permites esto? Es una pregunta que nos viene y que nos vendrá y que no tiene respuesta más que en el silencio y en la contemplación. ¿Y qué dijo este pastor que terminó su vida en el campo de concentración? Dice, solo un Dios que sufre me puede salvar de este sinsentido. Entonces, es este espacio contemplativo donde podemos intuir lo que Dios va haciendo en nuestra vida y en la de los demás. Por eso Pablo nos dice, no sofoquen el espíritu. Y cuando decimos es que no tengo tiempo de contemplar, porque no es cierto, porque la contemplación sucede en las 24 horas del día. ¿Cierto? Es una sociedad la nuestra, habitada de ruidos y necesitamos algunos espacios de veras
de meternos y hacer silencio. Vuelvo a nombrar, ayer Lorena nos dijo algunas cosas muy concretas. En diciembre el Papa habló hermoso de San José, y ahí les pongo un texto donde dice del hombre del silencio. Él no lo pone como ejemplo, dice, qué bien si nosotros recuperáramos el silencio de José. Y pone una frase de Pascal que a mí me ha hecho pensar mucho. Toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: el no saberse quedar tranquilos en una habitación. La repito. La desgracia de los hombres viene de una sola cosa: del no saber quedarse tranquilos en una habitación. No tranquilos de pasivos, sino en silencio. Entonces, ¿cuidar qué cosa? Primero, la contemplación. Otra cosa que tenemos que cuidarla ahorita, creo que ya nos vamos atrás de una cosita. A ver, dale. Bueno, entonces dijimos una cosa que tenemos que cuidar, esos espacios de contemplación. Vamos al segundo. ¿Qué sigue de la contemplación? Lo que sigue de la contemplación es algo muy complicado, es el discernimiento. Porque ante la complejidad de lo que vivimos, a través de la concentración, tenemos que aprender a cribar, sí, entre todo esto, qué es lo que hay que desechar como basura y con qué nos quedamos de verdad. Por eso estamos llamados, primero que nada, a escuchar y a escucharnos, y para eso se requiere silencio. Papa Francisco habla continuamente del discernimiento. ¿Por qué? No porque es jesuita ni porque es un eslogan de su pontificado, sino porque la complejidad de los tiempos requiere discernir. Dice que el discernimiento, dice el Papa Francisco, es un camino que nos ayuda a conseguir la libertad para tomar decisiones. Fíjense qué adjetivos les pone: concretas y verificables, en contraste con el ambiente que nos rodea. ¿Y quién es maestra de este discernimiento? La obediente en la fe, que fue María. La contemplamos ayer y la volvemos a contemplar cuando dice también que guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón, las cernía. De ella lo dice 3 veces el Evangelio de Lucas. Entonces, se nos pide discernir como personas, como familias, como comunidades, como iglesia. Siguiente, ¿qué cosa otra tenemos que cuidar? Una muy necesaria en este tiempo: las relaciones interpersonales. Pongo un ejemplo. ¿Qué fue lo que salió de los famosos Óscares? El artista que va y le da una cachetada a otro, con o sin razón. No vamos a ponernos a discutir ahorita en ese momento, pero lo que sí refleja una sociedad violenta. No necesitamos abrir nuestros periódicos, que cada día es más escandalosa la violencia, la dificultad, los feminicidios, los problemas, e incluso en familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades, para no irnos muy lejos. Lo más difícil son las relaciones interpersonales. Y se nos invita a cuidarlas. ¿Pensando en quién? En las generaciones que vienen. Están aprendiendo de nosotros, y el Papa Francisco insiste: el diálogo entre las antiguas generaciones y las nuevas, entre abuelos y nietos, entre jóvenes y viejos. Entonces, las relaciones es lo más difícil que existe. En cada una lo sabemos. Y en las relaciones hay un elemento que no podemos descuidar, y es el perdón. Porque sabemos que el amor no siempre está al mismo nivel. Tiene bajadas y subidas, como es nuestra vida. Y entonces el perdón, fíjense, no del olvido, sino de una memoria sanada.
que implica el perdón de mis propios errores y dar la oportunidad de generar de nuevo una relación. Y eso solo se puede hacer con la gracia de Dios. Voy repasando. ¿Qué tenemos que cuidar? La contemplación, el discernimiento, las relaciones interpersonales y voy con el último. No menos importante porque refleja nuestra vida, el cuidado de la casa común. Aquí en Monterrey estamos sufriendo fuertemente las consecuencias del descuido de la casa, y no solamente nosotros. Miren, realmente el problema es de que esta casa jardín que Dios nos entregó, la hemos hecho un mugrero. En el paraíso, Dios le dijo al hombre dos cosas: cultivar y cuidar. ¿Cultivar para qué? Para poder comer. Y cuidar porque quería que fuera un jardín. Dice, Dios plantó al hombre en un jardín. ¿Pero qué hemos hecho de este jardín? Hemos transgredido este mandato divino. Hemos atacado y depredado la naturaleza. Y en lugar de cuidarla y cultivarla, la hemos agredido. Y la naturaleza se está volviendo violenta y agresora con nosotros. Nos está gritando, gime y llora, pero no la queremos oír. Por eso el Papa Francisco ha dicho que es impostergable cuidar la naturaleza y nos ha dado una encíclica, la Laudato Si. Y nuestro capítulo general que terminó hace unos meses, tomamos 3 orientaciones, pero un único compromiso: el cuidado de la casa común. Nuestra aula capitular, a la unanimidad dijimos, tenemos que comprometernos con la casa común, porque si no la cuidamos, nos destruye, porque antes las hemos destruido nosotros. Y hay un dicho de los aborígenes indígenas de Norteamérica que dice así: no heredamos el mundo de nuestros padres, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. ¿Qué les vamos a entregar los hijos y los nietos? Seguimos adelante. El último verbo. Uy, el más difícil. Dejar ir. Este es quizá uno de los puntos más difíciles, porque ahí es donde viene la transformación. Después de que oramos, discernimos, contemplamos, algo tenemos que hacer. Entonces, estos procesos transformativos son delicados, porque ni podemos echar por la borda todo lo que existía anteriormente, pero tampoco podemos decir siempre hemos hecho así. Algo nuevo tiene que venir. No nos podemos estar como aquellos del barco del Titanic, ¿no? Hundiéndose y los otros ahí tocando la orquesta como si nada sucediera, no. Dejar ir lo que en este momento ya no necesita existir. Yo las invitaría a preguntarnos una cosa. ¿Qué es urgente que dejemos después de las experiencias vividas en los años de pandemia? Todas perdimos algo: amigos, vidas, salud, trabajo, planes. Y aunque todas tenemos razón y quizá interiormente quisiéramos estar como hace 4 años, eso ya no es posible. ¿Qué rupturas tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que soltar? Sabemos que nos cuesta mucho los cambios. Las que somos hermanas sabemos que cambiar de casa es muy difícil. Porque es dejar un mundo y abrirte a otro. Pero porque eso nos proporciona seguridad. Pero eso es lo que nos va a permitir una novedad en nuestra vida. Entonces, esto de dejar ir, miren, hay esas semillitas que hay que dejar ir, es lo más difícil. Las mamás lo saben cuando toca dejar ir a los hijos, cuando toca dejar ir ciertas cosas. Y aquí
Hay un autor que a mí me gusta mucho, que las hermanas lo conocen, José Cristo Rey García Paredes. ¿Quieres poner la siguiente slide, Laurita? Y este slide a mí me parece, dice, en este momento histórico, ¿le puedes dar, Lauris? Dice, miren, este momento histórico, y eso que no había pasado la pandemia, decía, este momento histórico es así. Tenemos que aprender del arte de los circenses. Los que trabajan en los trapecios, hay un momento en que tienen que soltar la seguridad que tenían, lanzarse al vacío aún sin tener el próximo asidero. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Miren, es lanzarnos al vacío y sabemos que en ese intento la muerte puede llegar. Si no llegamos justo a coger la mano próxima. En el caso de ellos, ¿verdad? O el columpio o la mano de la otra persona. Pero si no soltamos, no podemos abrazar lo nuevo. El miedo, la duda, la desconfianza se valen, pero que no nos impida el salto. Decía el padre José Cristo Rey, es un tiempo que necesitamos sueños, visión, audacia, exorcizar el miedo, el cinismo y la duda. Y luego viene aquella palabra de Jesús, hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudáis? Yo estoy a la obra. Mi padre trabaja y yo también trabajo, dirá Jesús en estos días en el Evangelio. O sea, no crean que están solos. Yo estoy trabajando. Estoy creando con ustedes este mundo nuevo. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta la arcilla ¿Cuál es la arcilla de los nuevos odres? Es una materia prima preciosa más que nunca en este momento de la historia. Y se llama, Laurita, pon la palabra importante. La palabra es esperanza. Eso es lo que nos falta. Una esperanza fundada ¿en qué? En la resurrección de Jesús. Cuando el cardenal Newman, hoy santo ya, oraba así en los momentos más críticos de su vida. Guíame, luz amable, entre tanta tiniebla espesa. No pido ver confines ni horizontes, solo un paso me basta. Yo creo que la esperanza es esto. Señor, no me hagas contemplar todo lo que tú vas a hacer en mí y en la historia. Solo permíteme la luz suficiente para dar un paso más. Y recordémonos que la esperanza no es optimismo, no es un sentimiento psicológico, sino es una virtud teologal recibida en el bautismo y que tenemos que pedir. Y dice Pablo, la esperanza no defrauda. ¿Por qué? Porque se sustenta en el resucitado solo por él. Y les paso una frase de Thomas Merton, y dice así, la perfecta esperanza se adquiere en el límite de la desesperación. Ahí ustedes después se la leen porque les vamos a mandar estos apuntes. La esperanza es resiliente, por eso es importante que las nuevas generaciones se ejerciten en la esperanza para no dejarse vencer por los problemas que tendrán que resolver. Tenemos que dotar a las jóvenes generaciones de una fuerza interior y de una estructura interior, porque les va a tocar resolver problemas serios. No podemos formar personas blandengues. Eso es muy importante que nos lo metamos aquí. Las nuevas generaciones les va a tocar fuerte. Y si no les damos estructura, y si no les damos columna vertebral, y si no les damos una disciplina, a la primera de cambios van a caer. Entonces,
¿Cuál es la recompensa de la esperanza? Un poquito para atrás, Laurita. ¿Cuál es la recompensa de la esperanza? El proceso que estamos haciendo, no ver la obra cumplida. Saber que estamos haciendo un proceso. Y yo pienso en Don Bosco y pienso en Madre Mazzarello, ellos no vieron la obra cumplida, ni nosotros la estamos viendo, pero creyeron, esperaron, amaron. Y así como empezamos los ejercicios, vamos concluyéndolos, contemplando a la que yo quiero llamar aquí Santa Dei Gentris, Santa Madre de Dios. Porque si al principio hablamos de que lo que tenemos que romper es la autorreferencialidad y el egoísmo, María y el narcisismo en el que estamos viviendo, María es totalmente lo opuesto. Apertura y disponibilidad al inédito camino que Dios hizo en ella, desde la Anunciación hasta la cruz y hasta Pentecostés. María es para nosotros inspiración y modelo en esta hora y en esta encrucijada de la historia. ¿Quién puede ayudarnos mejor que María a discernir los caminos del Espíritu para regenerar este momento histórico nacional y mundial? Y seguramente María nos repite como en aquel texto que vimos la otra vez, Jesús, seguro que ella le dice a Jesús muchas veces, no tienen vino. Pero mirando hacia nosotros, Laura, ¿quieres darle la siguiente? Pero mirando hacia nosotros, como a los siervos obedientes de Caná, nos va a decir, hagan lo que Él les diga. Aunque no les parezca lógico, aunque eso de llenar odres con agua parezca lo más irreal, hagan lo que Él les diga. Pero para eso se requieren todos estos verbos de los que hablamos anteriormente. Y cuando hagamos lo que Él nos diga, nos va a pasar como en Caná, sin que nos demos cuenta cómo los milagros y las sorpresas de Dios nacerán de lo que hoy nos parece imposible. Bueno, pues termino a tiempísimo. Muchísimas gracias por su escucha. Gracias. Muy bien. Pues bien, gracias a cada una por este compromiso de amor, porque el estar presente, la escucha activa y atenta, nos habla ya muy bien de esto. Y la pregunta que me hago, o más bien la afirmación, pero nos lo podríamos hacer como pregunta y luego como afirmación, ¿realmente es posible otro mundo? Está en tus manos hacer que este mundo lleve el rumbo que Dios quiere que lleve. Yo creo que en estos 3 días que le llamamos ejercicios espirituales, pues es ahora que empieza el ejercicio. El ejercicio de aquello que hemos estado reflexionando juntas, compartiendo, sea el Padre Plasencia, lo que nos ha hecho gustar de un nuevo modo la palabra de Dios. Y créanme que nosotros en el capítulo muchas veces vimos el texto de las bodas de Caná y cada vez es algo nuevo. El testimonio de vida de Lorena, que es así como una música que suena y que nos hace concreto que sí es cierto, sí es posible otro mundo. Ahora el tema de Sor María Luisa en esta contemporaneidad, a eso estamos llamadas, a ser generativas de vida. Juntas podremos más, solo con el Espíritu del Señor. No es que no vayamos a tener dificultades.
toda la historia de la salvación y la historia de la salvación completa. A veces nosotros creemos que fue fácil, no fue nada fácil. Siempre hay dificultades, pero siempre está presente el Señor. Díganme si fue fácil para los primeros cristianos o fue fácil para los segundos primeros cristianos. En ninguna época de nuestra historia ha sido fácil. Y tampoco se ve la obra completa. Es decir, a cada generación nos toca dar algo. Y eso es lo importante. No quedarnos detenidas, paradas por la dificultad. Vence al mal a fuerza de bien. Yo creo que lo mejor para este momento histórico es lo que Jesús en su oración sacerdotal, que recordaremos el Jueves Santo de modo particular, pidió para los suyos. Y que ahora el canto, que tanto me gusta, la verdad, de recomenzar, nos dice al final, y la unidad. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. La grande nota de los primeros cristianos, por el cual, vamos a usar lo de ahora, contagiaban más que cualquier virus, es el mirad cómo se aman. Y el amor implica tener a Dios en el corazón, la contemplación, el cuidado del otro, el acompañarnos, el sostenernos, el perdonarnos y reconciliarnos, el dejar caer cosas y caminar viendo hacia adelante. Don Bosco decía, un pedazo de paraíso lo arregla todo. Así es, véanlo si no. Cuando hemos superado circunstancias difíciles de cualquier índole, la presencia cierta del Señor, aunque no se resuelva en el éxito esperado, nos hará fuertes. Entonces, sí, verdaderamente otro mundo es posible. Lo podemos decir con toda certeza. María camina con nosotros, invita en la casa. Esa es la última visión que tuvo Don Bosco en nuestra casa de Nizza. María está aquí y se pasea en esta casa. Aunque le querían decir otras cosas, quien lo acompañaba, no, María está aquí. Lo que quiero decir es que María está aquí. Invítenla a sus casas. María está en cada una de nuestras casas. Entonces, con ella, todo puede ser posible. Un consejo. No se dejen llevar con el afán de idealidad. El Señor confía en nosotros más que nosotros. Sabe que seguiremos equivocándonos y levantándonos, aprendiendo. Esa es la vida. Así que, qué bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y mantengamos viva la esperanza y el amor entre nosotros. Que puedan decir, nos contagian porque vemos cómo se haga. Gracias a todas, buenas noches a todas y seguimos en otro momento de encuentro. Gracias, Sor María Luisa. Gracias a todas ustedes. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones, saludos y nos seguimos Gracias. viendo.